Mm. Cristina, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? A ver, ¿Nos ves bien? ¿Nos escuchas bien? yo os veo bien y os escucho bien y vosotros a mí. A ti perfecto. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy ilusionado con esta charla que vamos a tener porque, bueno, te lo comentaba, ¿no? Este verano tu lectura fue como mi acompañamiento de estas vacaciones, o sea, Sí, para mí es muy guay tenerte aquí, la persona que me ha hecho gritar, emocionarte, de todo este verano. sí. Así que nada, Cristina, bienvenida al de Mesa Prod, el programa de entrevistas de la biblioteca. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Así Qué que guay. bueno, pues encantada. Pues oye, vamos a estar hablando de un montón de cosas, de todo este universo fantástico, ¿no? Que has construido, parece como de la nada, pero que hay muchísimo trabajo detrás. Pero bueno, aquí nos gusta hacer un poco como una trayectoria, ¿no? A través Ujú. de la vida de la persona invitada. Así que, bueno, te invitaría a que nos vayamos a 1997, en Madrid, Sí. cuando, cuando naces. Cuéntanos, ¿cómo fue un poco esos primeros años de vida? Mis primeros años de vida, pues fueron bastante poco relevantes en la gran aquí imagen de todo. Nací aquí en España, en Madrid, y solía pasar los veranos en Bulgaria, porque mi madre es de Ujú. Bulgaria, así que a mí me encantaba ir a Bulgaria. Y como cuento un poco en mi biografía, muchas de mis, a ver, no directamente mis historias, pero sí yo qué sé, ideas y tal que cojo para mis libros, pues están inspiradas en historias de la mitología eslava, en cuentos Ujú. búlgaros. Así que, a ver, lo único así interesante se podría decir que es eso, desde pequeña que iba ahí a Bulgaria tal, me iba quedando con algunas ideitas para libros que usaría más adelante. Bueno, claro, es que al final imagino que tiene que ser como súper estimulante, ¿no? Crecer como entre dos culturas y ver como desde muy pequeña, ¿no? Abrir tus horizontes y no crecer como en una cajita, sino ver más allá. Sí, no, la verdad es que era muy interesante, pues eso, ya no solo las historias, sino como comentas, pues dos países, dos culturas, esto a la hora de construir el mundo, en libros de fantasía también es Ujú. útil, ¿no? Porque ya desde pequeño ves que hay diferencias, incluso, pues eso, Claro. aunque sea el mismo continente, pues ya se nota aquí también que hay ciertas diferencias culturales, independientemente, obviamente, del idioma, ¿no? Así que yo creo que Ujú. sí, que ayuda bastante también. Incluso diferencias, como hablaremos más adelante, ¿no? De los libros que lo ves, incluso personas que son de la misma especie, pero entre sí Sí, hay diferencias, choques culturales. Y sí. Cristina, ese interés por la fantasía y los libros también te vino desde pequeñita. Desde muy pequeña. A mí siempre me ha encantado pues ver desde pelis de animación y tal a jugar a videojuegos. La verdad es que yo empecé con videojuegos, pues los de Pokémon y tal, que me Ujú. encantaban y yo ya pues ahí me imaginaba en esos mundos de fantasía También te digo, y la mejor enseguida. infancia es los que hemos vivido entre Pokémon, la mejor Sí, infancia. tal cual, totalmente de acuerdo. Y pues fue a raíz de eso ya pues que empecé a explorar otras cosas pues como todavía más series de animación, de anime, a leer también, por supuesto. Me empecé a leer desde muy pequeñita los libros de Laura Gallego, que ya, vamos, Ujú. me conquistó y dije, yo quiero ser como ella. Pero sí, sí, todo parte de los videojuegos de Pokémon. ¿Cuál era tu Pokémon inicial favorito? ¿Tenías alguno? Pues, pues yo empecé con el Esmeralda, ese fue mi primer juego de Pokémon, y elegí a Torchic. A lo mejor hoy en día elegiría a Trico, porque me encanta Sceptile, pero le tengo mucho cariño a Torchic. Luego de inmediato jugué también al Rojo Fuego, que ahí cogí a Sí, Bulbasaur, que sé que el pobre es el menos popular, pero está en mi corazón es Bulbasaur, muy así que yo, bonito. sí, Yo yo a lo también mejor me quedaría con Bulbasaur. era siempre equipo hierba, he de decirlo. Ole. Oye, Cristina, y una cosa que yo aluciné muchísimo fue descubrir que tú, además de ser la autora de los libros, eres también la ilustradora, que permíteme enseñar la portada, por ejemplo, no sé si se ve muy bien, pero si Justo no, en blanco, sí, sí. Se en tu, ve, se per- ve. en tu perfil y en tu página web también están las ilustraciones, y yo pensaba, pero, o sea, ¿cómo puedes ser tan perfecta en todo? ¿Cuándo apareció Jope. este interés también por la ilustración? Porque es que tú ves los dibujos y dices, hostia, es que parece he estado toda la vida dibujando. Jo, pues muchísimas gracias. Me hace muy feliz que gusten tanto mis ilustraciones. Y pues lo de la ilustración parte también desde pequeña, que empecé a ir en mi cole donde estudié a clases de dibujo.
y conecté muy bien con la profesora, no sé, pues me animó a dibujar más, a probar cosas nuevas, a presentarme a varios concursos y certámenes que ganaba. Así que, pues, pero sí, sí, parte desde pequeñita y yo qué sé, pues del mismo modo que he acabado siendo escritora porque tenía todas esas ideas en la cabeza, pues también necesitaba plasmarlas de otra manera sobre el papel. Y no sé, tenía pues eso, muchas ideas de diseños, de personajes, tal, y dije, oye, pues si lo puedo hacer yo, ¿por qué no? Claro, tirar para adelante. Hijo, qué bonito eso que dices de la maestra que te animó, que a veces Sí, en temas más artísticos y tal parece, igual hoy en día ya no, pero antes parecía como un poco imposible, ¿no? Que te animasen en, como que, al menos en mi experiencia, como que te cortaban un poco las alas, ¿no? Que era como, sí, esos son hobbies, ¿no? Tú céntrate en lo importante, o sea que, sí. joder, No, qué y guay. es que tienes razón, ¿eh? Sí. O sea, poder encontrar a alguien que te dijese, no, no, tira por ahí, o sea, un aplauso Mm, a esa profesora también. sí, sí, sí. Es que ahora que lo has dicho, claro, me he quedado así pensando de, claro, porque es cierto, porque yo sé también de muchas historias, pues, o incluso de padres, ¿no? Que te dicen, va, eso que haces, tal, no sé qué. O sea, Sí, yo la verdad es que siempre he tenido la suerte de que mi entorno me ha animado a hacer lo que hago, así que de eso no me quejo y lo agradezco un montón. claro. Supongo que muchas veces es también el desconocimiento, ¿no? Como hay Mm, gente que, o como se ve con un poco también un mundo como imposible, ¿no? De, "Buah, es sí. que es muy difícil". Ujú. Sí, sí, o sea, es como, pues, a ver, dices, sobre todo, yo creo que es más bien, pues, desconocimiento, ¿no? Te dices, bueno, pues es Ujú. como algo muy abstracto, muy ambiguo, hasta que no lo conoces y no te metes ahí dentro, no ves, o sea, que es algo, pues, tan vivo como otras profesiones que tenemos, pues, aquí Claro. más asumidas, ¿no? Y Cristina, a pesar de pues, este interés, ¿no? Por la escritura, la ilustración y tal, tú estudias estudios ingleses, si no me equivoco. Mm. ¿Qué te llevó ahí? ¿Era facilidad por los idiomas? ¿Te gustaban? ¿Buscaste pues opción, segunda opción, que se dice mucho esta frase que odio, pero se dice mucho, ¿no? Lo del plan B, el plan B. ¿Qué va? Pues yo ahora actualmente soy profesora de inglés, de secundaria y bachillerato. Efectivamente hice estudios ingleses y no fue mi primera opción, aunque sí que estaba Ujú. entre bellas artes y estudios ingleses. Pero sí que dije, uff, bellas artes, por mucho que me apasione, sí que es más difícil encontrar salida laboral. Y como Claro. por ese entonces todavía, pues eso, ni me planteaba nada de escritura, ni de publicar libros, porque yo llevo escribiendo desde muy pequeñita, desde los 11 años. Pero eso, ni me lo planteaba, porque una cosa es cuando publiqué El Príncipe Heredero y Claro. otra es cuando lo escribí, que lo escribí hace muchísimos años, ¿no? Pero eso ni me planteaba ¿Te publicarlo. puedes Y decir cuando el año en que empezaste sí, a sí, escribirlo? pues empecé a planificar toda esta historia, pues a lo mejor en torno a 2016, Wow. 2017. Sí, sí, sí. Pues eso, el primer libro ya estaba por esa época, incluso a lo mejor 2000. Sí, sí, yo creo que 2016 ya tenía el primer libro, así que O sea, hace pronto bastante. está a nada de cumplir 10 Sí, sí. años. Efectivamente, sí, sí, lo escribí con los 18 y 19 años, así que todo un ancianito es ese libro ya. Y yo- Y eso, pues desde pequeña que he aprendido, pues también aprendí a hablar búlgaro, pues tuve mucha facilidad para aprender también inglés, me gustaba un montón el idioma, daba clases particulares, pues empecé a dar clases particulares en secundaria, o sea, veía que me gustaba el tema de los idiomas y enseñar idiomas, que tiene que gustarte las dos cosas, que no porque es lo pueden gustarte mismo. solo una, claro. Y dije, bueno, pues estudios ingleses, y así he acabado haciendo estudios ingleses. Qué guay. ¿Y qué fue lo que te impulsó a... dices que llevas muchísimos años escribiendo, pero ¿qué fue lo que... ¿Hubo un momento en especial que te dio el impulso de decir, no, esto es más que un hobby para mí, quiero apostar por ello y quiero pues tirar adelante? Mm, Pues es una muy buena pregunta porque yo eso, como he dicho antes, llevo escribiendo desde los 11 años, tendré una carpeta de libros tanto acabados como sin acabar que nunca verán la luz, ¿No te infinita, o planteas sea que publicar sí, ninguna de sí, estas? sí, infinita, pero yo creo, o sea, obviamente pues cuando sí he acabado publicando El Príncipe Heredero pues se puede deducir, no, vale, la chica se lo planteó con El Príncipe Heredero, pero ¿cómo dio el salto con El Príncipe Heredero precisamente, no? Y Ujú. pues es todo gracias a un profesor que tuve en secundaria, bachillerato, mi profesor de latín, que empezó a leer pues algunas cosas de las que escribía y pues me animó a publicarlo, ¿no? Me dijo, es que esto lo tiene que leer más gente. Wow. Y pues fue gracias a él que dije, jope, pues a lo mejor sí merece la pena publicar y que más gente lea esta historia. Porque además yo cuando me animé a publicar El Príncipe Heredero ya estaban los 4 libros escritos, ¿no? Así que digo, esta historia Ya lo tenías tiene ya. una vida entera, sí, sí, sí. Y pues me lancé a ello, pero fue una vez más, gracias a un profesor que me Total. animó a ello. Qué bonito, ¿no? Estos maestros que nos vamos encontrando. Sí, No porque no es lo mismo que profesores, sino maestros de vida que nos sí, impulsan a seguir tus sueños. Y me imagino totalmente. que esto también lo,
a la hora de ser tu profesora, imagino que también puedes aplicarlo, ¿no? Si ves a una alumna o un alumno con alguna ilusión de Sí. poder decirle, tira para adelante, lucha por tus sueños. No, es que yo me lo tomo muy en serio porque, claro, cuando pienso en mis profesores y en cómo me animaron, aunque pues yo que sé, a cualquiera le pueda parecer lo que decíamos antes, que se suele ver esto con unos ojos de, eso, va, o sea, que a otro le podría parecer una tontería, pues no, a mí me animaron desde el principio, yo por eso, pues en cuanto los alumnos se acercan a hablarme de cualquier cosa, que eso, que a cualquier otro le pueda parecer una tontería, a mí me encanta escuchar y animarlos pues a eso, a perseguir esas metas, luego pues ya se verá si será posible, si no, Claro. pero hay que intentarlo. Bueno, es que a veces también en el que no sea posible está la enseñanza. O sea, Sí. no quedarte con las ganas, igual caes, pero tienes que caer para aprender algo. Exacto, sí, sí, sí. Jo, qué guay que haya como esa nueva generación de profesores, ¿no? Que está creciendo. Sí. Es un ciclo. Total. Y por contra, te tengo que preguntar también, o sea, fue un profesor el que te animó a publicar, pero ¿qué fue lo que encendió estas primeras páginas, esta primera idea? Y yo qué sé, primero vino la ilustración, te imaginaste los personajes, te vino una historia. ¿Cómo empieza este proceso de que No, aparece pues. Caedra, Hadriel y toda Sí. esta familia que son mi familia? Yo los he adoptado. Jo, qué feliz me hace eso. Pues es una muy buena pregunta porque, claro, es que me lo recibo un montón de, pero primero ilustras o haces o escribes el libro. Pues de entrada, esto ya es mi proceso general con cualquier saga. Primero la escribo del tirón y ya luego, pues con calma voy ilustrando cositas. Aunque últimamente sí que he cambiado un poco el proceso y al menos hago un par de ilustraciones de los personajes principales como para visualizarlos en mi mente y ya luego escribo. Pero con el Príncipe Heredero el proceso fue primero lo escribí todo y ya luego me planteé pues empezar a ilustrar y tal y cual. Y la historia pues te vas a reír, pero surgió gracias a, por supuesto, mis videojuegos de Pokémon. Porque yo me escribía mis fanfics de, bueno, pues a lo mejor si mezclo esto, un universo alterno de esto, algo aquí tal. Y luego dije, jope, si es que estoy haciendo un universo tan alterno de estas historias que es que puede ser mi propia historia. Y ya lo que hice pues fue empezar otra vez un poquito de cero. Obviamente, lo que se puede considerar el primerísimo borrador de esta historia no tiene nada que ver con lo que acabó siendo el primer borrador del Príncipe Heredero, porque hubo muchísimos cambios, pero fue a raíz de eso, de que yo me escribía mis fanfics y decía, jope, si es que si escribo fanfics, puedo escribir historias propias, ¿no? Sí, sí. Pero, Así que pues así. ¿cómo es el gestionar? Porque claro, yo leyendo el primero y el segundo, que son los que he leído, tengo que empezar el tercero pronto. Prepárate. Yo solo, ya me lo dijiste y tengo miedo porque, Sí. o sea, con el segundo me hiciste sufrir un montón. O sea, yo estaba agarrado al libro, temblando, Sí. pero yo, además de pensar que son una maravilla, porque si alguien no se los ha leído, léoslo porque pues, os van a obsesionar. Y yo pensaba, ostras, menudo trabajazo hay detrás. O sea, ¿cómo es todo esto? O sea, construir un mundo tan perfecto, que esté tan ligado, tantos personajes, tantas tramas, tantas subtramas, que todo tenga cohesión. O sea, a mí me parece lo más difícil del mundo. Sí, yo eso lo hago, pues, bueno, hay dos tipos de escritores, ya sabemos, escritor brújula, escritor mapa. Yo, por supuesto, con cómo funciono yo, soy escritora mapa, porque para poder permitirme hilar también, pues, todas esas, lo que tú dices, todas esas subtramas, la trama principal, que no decaiga el ritmo en ningún momento, no olvidarme de ningún detalle, no dejarme nada ahí atrás, colgado. Yo lo que hago es planificarlo muy bien desde el principio, me hago, pues, mis notas ahí yo trabajo con el iPad, que es lo mismo con lo que ilustro, me hago ahí un documento extensísimo de varias anotaciones, tal, pues de estructuras ahí del mundo, de razas, las relaciones de las razas y eso, y de la historia igual, pues un esquema bastante detallado de la saga, que luego eso pues va modificándose un poco según la voy escribiendo, porque pues eso, yo tengo mi esquema general para la saga, luego ya pues según el libro que vaya a escribir en ese momento, me centro en ese libro y hago un esquema todavía más detallado de ese libro. Mientras voy escribiendo el libro, hay veces que los personajes hacen lo que les da la gana o te dicen, esto que has planeado aquí, yo no lo haría, o sea, que ya lo estás cambiando, yo no haría eso que estás planeando ahí. Y te toca cambiarlo. Efectivamente, te toca un poquito pues improvisar sobre la marcha. Visualmente te vienen nuevas ideas de Jope, yo había pensado esto, pero según lo estoy escribiendo, se me ocurre esto otro. Pero eso, lo que hago es ya actualizar toda la línea para el resto del libro y así nunca me dejo nada. Lo voy ahí trabajando, pero siempre está pues con una base, una estructura que sigo bastante bien. Ahora que dices esto, ¿hay algún personaje en concreto que digas, este es el que más se ha revelado y me ha destrozado la planificación? Que se pueda decir, que no sea spoiler su nombre ni nada.
Pues es que, claro, es un personaje que se conoce en el tercer libro, así que es un poco spoiler, pero sí es un personaje que yo tenía pensado que fuera así, pues un villano Ujú. bastante, o sea, bastante durito y pues luego tomó su propio camino y ha acabado de otra manera, dejémoslo ahí. Me voy a quedar con esto y cuando lea el tercero te voy a decir a ver si lo adivino o no. Cuando lo leas vas a decir, vale, era este. Era este. Sí. Y Cristina, otra cosa que me pasaba leyendo estos libros, que esto no sé si fue intencionado o si le ha pasado a más gente o era solo percepción mía, leyéndolo por, no sé, cómo interactúan los personajes, las escenas de acción, el mundo, también me sentía como si estuviese viendo un poco una serie de anime. No sé si hay como influencias o así, pero Sí, no sé, había como los gestos, las emociones de los personajes, sí. como un toque de, no caricaturesco, pero sí como eso de los animes, ¿no? Que exageran las muecas y tal, y dije, aquí está hecho aposta. Tal cual, no, hay muchísimo de eso, porque es que a mí me de hecho, incluso en la forma de estructurar la historia, ¿no? Que yo, Ujú. pues según he ido evolucionando como escritora, he ido viendo que a la gente pues le suele gustar capítulos un poquito más cortos, tal. O sea, mi estructura actualmente es un poco diferente, pero por ese entonces yo incluso me planteaba los capítulos como si fueran episodios de la serie, ¿no? Pues vale, pues Sí, la temática de este capítulo es tal, va a pasar esto, ¿no? El propio capítulo tiene este principio y este final, que eso sí, no quita que no pueda haber cliffhangers de, bueno, te corto aquí en medio para que vayas de inmediato al siguiente capítulo a ver qué narices ha pasado. Pero hay muchísima influencia. Yo crecí viendo Naruto, viendo Bleach, incluso a las horas de describir, pues eso, las peleas, los combates, me sí, inspiro muchísimo en ello. Me gusta que sean así rápidos, dinámicos, y en mi mente me lo imagino como si fueran de esas series, ¿no? De, vale, ¿qué harían en esta serie en este momento para describir aquí lo total. que está pasando? Sí, yo Y sí. pensaba en, no sé, Ataque a los Titanes, que es una que he Mm, visto recientemente, y digo, wow, mm, la energía está ahí. sí, Y bueno, publicaste El Príncipe Heredero en 2022, ¿no? Creo que fue. sí. ¿Cómo fue para ti ese momento de, buah, después de tantos años, en 2016, has dicho, ¿no? Que empezado Sí, esta idea, tenerlo por fin en tus manos? ¿Cómo fue eso? pues la verdad es que fue un poquito, no sé, la gente a lo mejor se espera que dijera, jope, pues el mejor momento de mi vida, tal, no sé qué. Y a ver, lo acabó siendo, pero al principio, claro, Ajá. cuando dices, jope, lo estoy publicando por mi cuenta, no tengo respaldo de un equipo de marketing tremendo, ¿no? Pues tengo que ir viendo yo qué voy a hacer y cómo voy a sacar adelante esto. Pues la verdad es que fue un momento de, jope, por supuesto hubo emoción ahí al recibir el libro, abrirlo, verlo en papel. Pero sobre todo fue plantearme de, vale, ahora es cuando tengo que empezar a currármelo en serio para que esto llegue a más gente y pueda publicar Claro. el siguiente y el siguiente. Así que fue emocionante, pero abrumador. Bueno, pero y además fue finalista de los premios del Círculo Rojo, ¿no? También. Sí, ¿Fue el primer libro o toda la saga entera? pues eso sucedió cuando ya acababa de publicar el tercer libro, así que en teoría se nominó el tercer libro, pero lo que me dijo mi editora fue pues que eran pues los tres libros realmente, se Ujú. nominaban ahí los tres, pero como era el tercero el que estaba en ese momento, pues nominaron el tercero. Y Y eso sí, fue para, increíble. y eso para ti que, sí, que se movió dentro, cómo se llevó las emociones, ¿no? Imagino que, Pues wow. recuerdo que estaba tomando café con una amiga y que me llamaron y fíjate que yo soy de, mira, número que no conozco, no cojo el teléfono, pero me dio por cogerlo. Y era mi editora de Círculo Rojo que me, claro, porque yo ya sabía que esa era la época en la que a lo mejor anunciaban los nominados a los premios, pero publica tanta gente con ellos que digo, bueno, pues un libro entre miles, ¿no? Claro. Pero cuando me llamó, es que estaba alucinando. Digo, ¿me estás hablando de los premios por algo en concreto? Y me dijo, sí, sí, porque hemos decidido nominar pues en la categoría de fantasía tus tres libros, del Príncipe Buah. Heredero, tal. Y es que yo recuerdo que estaba con esa amiga mirándola así de, ¡ah! Que no me lo creo. Tú Así que, gritando por pues, dentro. sí, 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 o sea, fue muy emocionante. Has dicho antes, Cristina, una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que dices, una vez tuviste el libro en tus manos, ¿no? Pensaste, ostras, ahora viene el trabajo de verdad, ¿no? Porque al final, cuando te autopublicas, ¿no? Y tal, o sea, todo el trabajo de publicidad, marketing, todo esto viene de tu mano. Y yo creo que por si alguien que nos está viendo no se plantea autopublicar, al menos para mí tú eres como un claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, porque nada más es entrar en tu perfil de Instagram y alucino, o sea, cuéntanos un poco también, ¿no? ¿Cómo se lleva todo esto, el diseñar tu feed, un perfil que tenga tu esencia, porque parece sencillo, pero de sencillo no tiene nada.
No, tal cual, parece sencillo, pero efectivamente tiene lo suyo. Pues hoy en día las redes sociales tienen sus ventajas y desventajas. Ventajas, pues te permite llegar a más gente. Desventajas, permite a mucha gente llegar a más gente, ¿no? O sea que, pues por un lado dices, Claro. bueno, antiguamente la autopublicación no era tan sencilla, pero hoy que es más sencilla, pues igual compites contra muchísima gente, pero ya no te estoy hablando solo de libros, sino de cualquier tipo de contenido, ¿no? Así que es algo que desde luego hay que plantearse muy bien. Sobre todo para que la gente se quede en tu perfil, la clave es pues no estar, literalmente, no estar vendiendo un producto, o sea, tiene que verse pues que eres una persona, en este caso pues una escritora, pues que también ilustra parte del proceso, consejos para quienes están empezando, que se ven algunos de tus Ujú. gustos y ya luego, por supuesto, también cosas de tu libro, ¿no? Pero no puede ser simplemente, es un escaparate, pero no puede ser solo ese escaparate de ahora te lo lanzo y Claro, eso que no... parezca un perfil de un libro, ¿no? Que sea Claro. todo el príncipe heredero. Efectivamente, no, porque eso funciona pues por si solo quieres publicar esa saga y ya está, por supuesto, pero si te quieres plantear publicar luego otras cosas, pues tiene que verse que eres tú, ¿no? No el libro. Claro. ¿Y cómo se consigue el mantener tu propia esencia en redes sociales? Esto lo digo porque como vivimos en un momento, creo que la gente, no sé, se ve mucha gente, ¿no?, que busca solo la viralidad y hacer números, Mm, tal, y al final empiezan a generar contenido y ya no sabes ni quién es esa persona ni sí. qué estás viendo, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Mantener tu esencia en redes sociales, decir, yo soy Cristina, soy escritora y de ahí, o sea, este es mi contenido y ya está, soy yo. Pues mira, de entrada el tema del contenido es eso, es algo que llevo muy mal, porque como tú dices, pues veo aquí que sí tendencias, que sí vídeos que se hacen Ujú. virales, tal. Y yo, sinceramente, soy una persona que nunca se ha sentido especialmente cómoda con las redes sociales, pero porque me gusta pues tener mi vida privada, pues ya mis cosas, Claro. pero pues para publicar por mi cuenta tenía que dar el paso de mostrarme en redes sociales. Y lo llevo mal en el sentido de que sé que podría llegar incluso más lejos si hiciera ciertas cosas, pues de sumarme a algunas tendencias, modas y tal, pero como son cosas como en las que yo no me sentiría cómoda haciendo eso, pues Claro. no las hago. Así que yo creo que la clave es esa, pues por mucho que digas, jope, es que si hago esto seguro que llego más lejos, a lo mejor incluso lo haces y ni siquiera sirve y haces algo con lo que no te sentías cómodo, ¿no? Así que yo creo que Total. la clave para sobrevivir en redes y mantener esa esencia de la que tú hablas es en todo momento hacer cosas solo con las que tú te sientes cómodo. O sea, que sí que puede ser tedioso preparar contenido tal, pero es diferente cuando dices tedioso de, bueno, vale, tengo que hacerlo tal, es algo que no haría, ¿no? Allá es cuando sí Claro. que puedes tener un poquito un problema. Así que tienes que hallar ese equilibrio entre, bueno, pues aún así, aunque lo tenga como una rutina de algo que tengo que hacer, son cosas que Ujú. en el fondo me gusta hacer. A mí me gusta hablar de mi proceso de escritura, me gusta compartir curiosidades de mis personajes, Ujú. me gusta dar algún consejo, pues mi esencia de profesora, ¿no? De dar consejos Claro. de escritura y tal. Así que yo creo que la clave es esa, para mantener la esencia, no hacer nunca nada con lo que no te sentirías cómodo, por muy bien que esté funcionando a otros autores, porque puede salir muy mal. Bueno, es que creo que al final termina jugando a tu favor, ¿no? Igual no Mm, subes de números inmediatamente, ujú, pero si haces un tren, pues igual sí subes de número, pero son gente que te siguen pues fuera de ujú. contexto y que es mejor igual un crecimiento poquito a poco, pero que sea con gente que de verdad se interese por ti. Eso es cierto, porque hay veces que lo que sucede es que se te hace un vídeo viral, te empiezan a seguir tropecientas mil personas, pero esas personas, pues como tú dices, se han sumado solo por ese vídeo y luego todo lo demás que subes a tu cuenta les da igual y se nota que no hay el mismo nivel de interacción, ¿no? Que bueno, que ha sido algo puntual, solo ese pico en ese vídeo y en ese reel y lo demás ya no. Así que yo creo que desde luego la mejor forma de crecer, de llegar a más gente a base de subir cosas con las que tú te sientes cómodo, poco a poco esa gente va llegando y se queda por eso mismo, porque se siente identificado con esas, todo lo que compartes, ¿no? Porque dice, jope, pues yo Claro. también lo haría así o me gusta como tal. Así que yo creo que la forma de llegar a más gente, que esa gente sea permanente, que realmente te siga por lo que realmente subes a menudo, es esa, pues poco a poco y acabarán llegando. Y cuando en 2016 empezaste, ¿no?, a escribir esta historia y luego decides publicarla, esa Cristina de hace años, ¿en algún momento se imaginó que el príncipe heredero se convertiría en lo que está siendo y lo que es?
La verdad es que no, o sea, tienes siempre los típicos sueños tontos de, ay, me encantaría, pues mira, mi referente siempre ha sido Laura Gallego, ¿no? Así que me encantaría algún día publicar como ella, llegar a tantos lectores, tal, no sé qué, pero nunca me lo planteé como lo que te decía, ¿no? Como algo serio que pudiera suceder, así que desde luego esa Cristina de ese entonces, si viera cómo está la Cristina de ahora, alucinaría, le daría algo, diría, bueno, esa es una dimensión alterna, a mí no me va a suceder, así que me voy olvidando de eso. Volviendo un poco a la historia del príncipe heredero, a mí, por siempre lo digo, una cosa que me encanta de la fantasía es la facilidad que tiene un poco para mostrar cómo es nuestro mundo, ¿no? Nuestra sociedad, pero un poco poniendo perspectiva y alejándonos. En tu caso, también hay bueno, cierta crítica social, sobre todo me gusta muchísimo cómo tratas el tema de los prejuicios. Eso no es spoiler, en el libro uno hay un personaje, Suneb, por ejemplo, Efectivamente. que con este personaje pensaba, joder, menuda crítica hacías, ¿no? Y que reflexiona eso de miedo a lo diferente, aplicar prejuicios, que es algo que por desgracia mucha gente vive en su día a día. ¿Cómo fue para ti tratar ya no solo esto, sino más cosas que pasan en las novelas, ¿no? Que son temas que están en una novela de fantasía, pero al mismo tiempo suceden en nuestro mundo y mucha gente las sufre. Ujú. Para mí es muy importante para que un mundo se sienta vivo, trasladar elementos como lo que comentas de esos prejuicios, trasladar elementos de nuestro mundo, que yo creo que es lo que más me llamó la atención desde el principio de la fantasía, que Jope es un mundo completamente inventado, aparte, con sus razas y tal, pero que igualmente puedes plasmar en él esa crítica social, de trasladar a esa historia problemas que ves que están sucediendo en nuestro mundo y la verdad es que es una de las cosas que más me llamó la atención porque puedes atrapar a la gente con la historia que estés contando, los personajes y tal, pero a la vez transmitirles, jope, lo que está sucediendo a su alrededor y hacerles darse cuenta de esos aspectos que a lo mejor de otra manera ni se habrían parado a pensarlo. O también se han parado a pensarlo, lo ven plasmado en el libro y dicen, jope, si es que es como en la realidad, no es un mundo real, es un mundo vivo que por desgracia sufre los mismos problemas que el nuestro, de otra manera, pero los sufre. También es un poco esta, la magia de los libros, ¿no? Que tienen Ujú. la magia de cambiarnos a nosotros. Ujú. Yo creo que también eso es algo muy bonito, ¿no? Y que dices, jope, pues a lo mejor en mi mundo no puedo hacer nada porque no tengo aquí el poder de cambiar las cosas con el chasquido de los dedos, Claro. pero en el libro sí que puedo hacerlo. En el libro puedo enfocar que eso es un problema, que hay que afrontarlo y pues buscar alguna solución dentro del contexto de mi mundo. Y la verdad es que eso es algo que te reconforta un poquito de, bueno, pues al menos aquí Totalmente. en esta historia le puedo dar una salida. No hay solución en nuestra sociedad, pero Sí, bueno, pero hay una idea. Si alguien sí quiere inspirar aquí a cambiar está. el mundo, ahí está. Cristina, otra cosa que me encanta de ti, la gente pensará que solamente te estoy alabando, pero es que de verdad solo tengo cosas buenas, es también cómo humanizas a los personajes, ¿no? Al final son personas que se equivocan, hacen cosas mal, se perdonan, no se perdonan. ¿Cómo se trabaja también un poco eso, ¿no? Desde pues que tengan esa humanidad, pero al mismo tiempo sean personajes de novela que enganchen, o sea, ¿cómo se trabaja eso? Ujú. Pues yo creo que lo importante es efectivamente que sean personajes humanos, irónicamente, aunque sean de otras razas, ¿no? Pero que se sientan humanos, porque yo sé algo que no soporto cuando estoy leyendo un libro, es el típico personaje perfecto, que nunca comete errores, que todo le sale bien, porque entonces no hay ningún proceso de aprendizaje, no acompañas a ese personaje en ningún proceso de aprendizaje y sobre todo no te identificas con él. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, los seres humanos no somos perfectos, también cometemos esos errores, por eso yo creo que es muy importante plasmar esos errores también en los personajes, en los libros. Y también a la hora de conseguir las cosas, que no vas a sentir la misma alegría cuando por fin consiguen algo si han tenido que pelear con uñas y dientes para ello. Que sí, bueno, se lo das y bueno, consigue esto, Claro. soluciona esto. Además de que también le resta mucha tensión si, por ejemplo, siempre triunfan en cualquier enfrentamiento, Ujú. porque el lector dice, bueno, pues como triunfan siempre, aquí puede haber un poquito de tensión de, ay, no sé si lo conseguirá o no, pero que sé que Que lo va a como al conseguir. final siempre vencen, Exacto, así claro. que tienes que hacerles fallar para que el lector sienta que puede fallar, que a lo mejor falla, a lo mejor no, o sea, puede suceder, es algo Claro. real, ¿no? Y también Así que para yo que el creo que lector sufra, porque ahora esa es la clave, los que el lector haces sufra en sufrir. todo momento.
Y sí, pero luego, claro, tampoco hay que caer en lo contrario, ¿no? Porque también me he Claro. encontrado de, jope, es que a este personaje le sale absolutamente todo mal, es que hace todo mal. O sea, a ver, un poquito Hay de que darle equilibrio. Sí. equilibrar la balanza. Efectivamente, sí que es cierto que a mí me encanta cuando el protagonista es un poco, pues, como vemos con Jay, un poquito inútil Sí. al principio, que tiene mucho que aprender porque eso significa que tiene mucho camino por delante, que hay mucho margen para su evolución, pero aún así tienes que darle alguna cualidad que haga al lector decir, bueno, vale, le voy a tener paciencia porque al menos tiene esto, ¿no? Así que es Sí, que importante. igual al principio quieres zarandearlo un poco, ¿no? Pero al Sí, final, efectivamente. O darle ahí un bofetón de, mira, es que espabila ya. Pero sí, sí. apáñate. ¿Y qué haces para inspirarte, no? En general, no sé si tienes algún ritual, de dónde viene, porque El Príncipe Heredero es como tu primera tetralogía, Sí. luego de esta han ido saliendo varias historias. Bueno, no sé si primero nos puedes hacer como un poco, para la gente, si alguien no te conoce, explicarnos también de esa historia, qué otras historias han surgido y qué más libros tienes. Vale, pues ahora mismo publicado está la saga del Príncipe Heredero, que empezó siendo una tetralogía, que es la tetralogía que yo planifiqué y escribí en su momento antes de empezar a publicar esos 4 libros. Es una historia cerrada. ¿Qué pasó? Que cuando acabó el cuarto libro, pues yo echaba de menos a los personajes. Había algunas ideas que para no saturar demasiado ese cuarto libro, pues que fui descartando, ¿no? Para no quitar protagonismo a lo que era el enemigo final. Digo, Claro. bueno, pues es que esto realmente pues le habría quitado todo el protagonismo, habría a lo mejor ido un poco por aquí, por donde no quería que fuera. Bueno, que las descarté. Y claro, pues acabó la saga supuestamente con ese cuarto libro y los lectores empezaron a decirme, jope, es que yo también echo de menos a los personajes, es que quiero ver más del mundo, quiero ver qué pasa después, así que sin entrar en spoilers. Pero bueno, pues publiqué luego Entre las brumas del destino, que es un libro secuela de un tiempo después Ok. del cuarto. Así que tampoco puedo contar mucho de lo que pasa, ¿no? Pero pues que se expanden esas ideas que yo había descartado, las rescato en ese libro con una nueva historia y ya por fin pues termino de cerrar algunas cositas así que yo quería. Y luego además hay otro personaje que gustó muchísimo, que lo conocerás en el tercer libro, tampoco te puedo decir más, ¿no? Ok. Pero que gustó muchísimo y pues igual publiqué ese libro Entre las brumas del destino. Una vez más todos sufrimos los echo de menos y hay más por explorar. Y cuando las últimas ideas que había descartado precisamente para ese quinto libro, porque no quería abultarlo demasiado, porque temía que los lectores creyeran que el final de la historia de la tetralogía era ese quinto libro. Y no, el Ok. final de la historia de la tetralogía es el cuarto libro. Así que pues igual, yo empecé con unas ideas para este quinto libro y acabé descartándolas porque digo, bueno, pues eso, que quede claro que es como un pequeño extra, ¿no? Tiene su historia, pero es algo que sucede después y tal. Pero eso, como me lo empezaron a pedir la historia de este personaje, dije, jope, ¿y por qué no probéis esas ideas? Es lo que yo me había planteado inicialmente para este quinto libro y no lo hago de una vez y lo hago bien como, pues eso, como una secuela de verdad. Y así nació la biología que voy a publicar ahora, que es la biología de Crónicas del Nuevo Imperio. Y así se cerraría la saga pues con la tetralogía principal, este libro de Entre las bromas del destino y otros 2 libritos de la biología, 7 libros en total. Y por ahora eso es lo que hay publicado. O sea, que has construido un Cristina Sí. verso, ¿no? Al final. Pero no, pero el Cristina Verso se queda en el Príncipe Heredero. ¿Por qué? Ok. Porque luego tengo escritos, mira, tengo escritas muchísimas cosas. Tengo escritas otra trilogía, que son pues, otros 3 libros, un libro autoconclusivo, una biología que no tiene nada que ver con esta biología del Príncipe Heredero, o sea, otra biología Pero aparte. ¿forma parte del mismo universo o es Claro, algo no. completamente distinto? Efectivamente. El Cristina Verso se queda en el Príncipe Heredero. Y ahora Ok. además he escrito otra trilogía más, así que tengo 9 libros por publicar, Wow. pero Qué no guay. tiene nada que ver con el Príncipe Heredero. Sí que hay easter eggs, pequeños guiños de, ay, pues, porque en el Príncipe Heredero se habla de, también sin entrar en spoilers, pero la mecánica que hay es los portales a otros mundos. Sí. Así que sí que hay pequeños guiños de, ay, pues a lo mejor esto que aparece en el Príncipe Heredero proviene de este mundo, Ay, qué tal, no guay, sé me qué. encanta eso. Sí, 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 pero se queda en eso. O sea, que lo que no quiero que suceda es que de repente se establezca un orden de lectura para mí. O sea, yo creo que cada uno pueda leer la saga que quiera primero. O sea, son guiños de, pues eso, a lo mejor, y ni siquiera lo digo específicamente, son cosas, son elementos que el lector tiene que estar atento para decir, ay, Claro. pues esto Eso me suena. efectivamente, viene de aquí. Y pues eso, ahora voy a publicar esta última biología y a raíz del éxito que tuvo El Príncipe Heredero, empezaron a contactar conmigo varias grandes editoriales desde, ¿cuándo fue la primera? Pues en abril del año pasado.
Y al final he acabado firmando con una de ellas. Así que todavía no se ha hecho oficial el anuncio. Sigo sin poder decir cuál es, pero es una Ok. muy grande, es de las más grandes de España, así que estoy muy contenta. Y con ellos voy a publicar la trilogía que escribí en cuanto terminé de escribir El Príncipe Heredero, estos 4 primeros libros, antes de plantearme siquiera seguir con la historia con el 5.º libro y esta otra trilogía. Yo escribí una trilogía. Así que esa es la que Ok. voy a publicar con ellos. Sí, sí. No te voy a preguntar quiénes son, pero sí preguntarte cómo estás, o sea, qué fue para ti ver qué grandes editoriales se interesaban por ti Ujú. eh, y luego pues ver que es oficial y que, o sea, vas a tirar adelante con una editorial. ¿Cómo se gestiona Sí. eso? Pues mira, se gestiona mal porque igual es que los nervios, la emoción, se choca todo y hay veces que dices, "Jope, Claro. estoy bloqueado, no sé ni cómo proceder". Pues es muy curioso esto porque, claro, a mí todas han sido editoras de esas editoriales que me han escrito a través de Instagram. Yo no sabía ni quiénes eran, no las seguía y, claro, cuando te escribe alguien que no sigues, Instagram te va como a una carpetita de Sí, peticiones, las hay solicitudes. pues, de mensajes, claro. Y yo cuando lo vi dije, a ver, ¿esto es real o es spam? O sea, es alguien intentando. Claro, Claro. Y ahí sí que te dan el correo de la editorial, no para que hables con la editorial, que veas que es real, y ahí ya sí que te lo crees, ¿no? Pero la primera que me escribe dije, a ver, además con las estafas que hay hoy en sí, día sí, de sí, dije, a ver, inteligencia ¿esto qué es? artificial. Pero, o sea, que no me lo terminé de creer hasta que ya hablé con él en el propio correo de la editorial en sí, ¿no? Y claro, pues las otras que han ido contactando conmigo ha sido de la misma manera y claro, al principio igual digo, jope, a lo mejor esta fue cierto, pero esto ya sí que no lo es, pero todas fueron de verdad. Y la verdad es que fue bastante emocionante. Le dije, jope, yo ni me había, como me fui también con El Príncipe Heredero publicando por mi cuenta, me había hecho la idea ya de pues seguir publicando por mi cuenta el resto de todos los libros que tengo escritos. Problema, son muchos libros, también ilustro yo todo, gestiono yo todo y al final veía que si quería ir a cualquier evento, como tengo que llevar yo los libros, es que ya no podía gestionar tantas cajas de libros. Pero bueno, que yo estaba decidida a seguir con mi método porque me iba bien y pues ya está, se sufre un poquito, pero merece la pena. Y Claro. ya cuando me empezaron a escribir dije, ostras, o sea, me han escrito ya a mí, porque yo en ningún momento había mandado manuscritos a editoriales por eso, porque como yo estaba tan decidida a seguir con mi sistema que me iba bien, digo, jope, pues ¿para qué voy a estar aquí planteándome mandar tal para que luego salga mal? Si me va bien así, pues voy a seguir bien así. Pero como me escribieron las editoriales, dije, jope, encima de que me escribe, pues oye, vamos a darle una oportunidad. Y al final, pues me decanté por, no la última de las que habló conmigo, pero una de las últimas, porque estaba valorando las ofertas y tal, porque cada editorial pues te hace su oferta de, oye, pues te piden que les mandes una propuesta editorial de los proyectos que tienes escritos. Yo por ese entonces, porque ahora antes he dicho todo lo que tengo escrito, que es una barbaridad, pero cuando estaban poniéndose en contacto conmigo en las editoriales, tenía escrito la trilogía y el autoconclusivo. Así que yo les mandaba ambos y pues algunas decían, ay, pues me interesa este o me interesa el otro. Y te hacen una oferta. Y así que pues al final decidí en función de, con también pues, no es tanto como cuál me interesaba publicar más, porque le tengo mucho cariño tanto al autoconclusivo como a la trilogía, pero bueno, pues la trilogía la escribí antes del autoconclusivo y digo, bueno, pues por Pues seguir eso. el orden cronológico, ¿no? De escritura, que sea también el de publicación. Y al final, pues me decanté por la editorial con la que obviamente he firmado. Y pues fue una mezcla de eso de, mira, quiero publicar la trilogía y me gusta la oferta que me han hecho. Y la verdad es que contentísima. Pues estoy pensando, le llegas a decir a esa Cristina pequeña que aquel profesor le dijo, lucha por tus sueños, o sea, le Sí, dice que en unos años serían las editoriales las que irían sí, detrás sí. de ella y le explota la cabeza, ¿no? No, tal Seguramente. cual, ¿eh? Porque igual cuando empecé a publicar El Príncipe Heredero, yo desde el principio, porque sé que hay gente que, oye, que le hace ilusión publicar con editorial, y primero intenta publicar con editorial, manda el manuscrito, pues ve si hay suerte. Yo cuando decidí de repente que iba a publicar El Príncipe Heredero, yo soy tan impaciente como Jerry, ¿vale? Así que dije, yo he decidido que lo voy a publicar y lo quiero publicar ya. Y lo que pasa, lo que pasa cuando mandas un manuscrito a una editorial es que si son las editoriales grandes, ¿no? Que eran realmente las que a mí me interesaban, pueden tardar hasta un año en Claro, responderte. Si lo hacen, si te responden, y lo más probable es que sea un no. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con tantos libros, ellos ya tienen libertad de elegir lo que realmente les interese y en función de qué eligen, de que ya seas un hombre conocido, de que tengas una comunidad muy grande detrás, de que tengas
mismamente contactos de, oye, pues conoce a alguien en la editorial, le habla de tu libro, le gusta. Yo no tenía nada de eso, no tenía ni contactos, ni base de nada, ni comunidad de nada, porque no tenía redes sociales por ese entonces. Yo la cuenta Ostras. esta de Instagram la empecé cuando empecé a publicar el primer libro. Así que dije, es que ni lo voy a intentar, porque con lo impaciente que estoy por mostrar aquí esta historia al mundo, y para que luego encima me digan que no y hayan perdido un año entero de mi vida ahí esperando, pues Esperando. claro, claro, o sea que fíjate que ni me lo planteaba por ese entonces, ¿no? Así que desde luego Claro. que se lo dicen a esa Cristina, igual diría, bueno, pues eso, universo alternativo, no me lo voy a creer, tal. Es todo forma parte de un sueño. Sí, sí, sí. ¿Y recuerdas alguna reacción? Tú al final tienes una base, ahora de seguidoras y seguidores, tienes una base muy potente. ¿Recuerdas alguna reacción o comentario en especial, ¿no? sobre tu historia que te emocionase profundamente o te llenase un poco el corazoncito? Pues la recuerdo perfectamente y es de una persona que está aquí viendo el directo porque he visto que ha puesto un comentario que es de Sarai, que Sarai fue la primera persona que publicó una reseña de El Príncipe Heredero, porque yo cuando decidí publicar por mi cuenta, pues sabía que como hacen las editoriales, tenía que mandar algunos ejemplares de colaboración para que gente que no me conocía ni a mí ni a mi historia, pues oye, le diera una oportunidad para esa colaboración, hice la reseña y así pudiera llegar a más gente. Y la verdad es que tuve la buena suerte de que la mayor parte de las personas con las que contacté leyeron el libro, les encantó, hicieron su reseña, llegó a más gente Qué y guay. poco a poco pues se formó esta cadena, ¿no? Pero Sarai, curiosamente, no era una de las que contacté al principio. Ella me compró el libro, gracias a que la había visto pues en otra cuenta de, oye, enseñando el libro y tal. Y pues al final fue ella la que publicó la primera reseña con sus 5 estrellas, que es que recuerdo que la leía y decía, joder, es que no me lo creo, aquí hablando de los personajes, de cómo ha conectado con ellos, con el comienzo de la historia. O sea, es que esa reseña es, vamos, el Qué mayor guay. tesoro, porque fue la primera que recibí. También que no con, además de que Sarai ahora mismo es de mis mejores amigas, hasta nos hemos conocido en persona, hemos quedado varias veces. Ella vive ahí por la zona de Tarragona. Ostras, Pero sí, sí, qué guay. o sea que no estamos cerca precisamente, Pues desde aquí le mandamos un saludo. pero o sea, ahora mismo es de mis mejores amigas y nos conocimos gracias al Príncipe Heredero, así que por ese entonces no la conocía de nada. Oh, qué bonito. O sea, que no solo te ha dado este libro éxitos profesionales, sino Sí, también muchos éxitos personales. tal cual, es muy bien descrito, sí, sí, éxitos personales, me ha dado amistades muy bonitas. Y Cristina, después de tantos años de escritura, de luchar por tus sueños, de conseguir metas, ¿qué dirías que es lo más importante que has aprendido en todos estos años, en todo este viaje? Paciencia, porque nada llega rápido y yo la paciencia la llevo muy mal. Eso lo recuerdo, o sea, cuando publiqué el primer libro, que ya quería publicar el segundo, pero a ver, hay que dar un poquito de margen Ujú. para que los lectores tengan tiempo de leer el que acabas de publicar. Luego igual cuando contactaron conmigo en las editoriales de, ay, ver, quiero la oferta, ya quiero saber todo ya, tal, pues Habladme ya, lleva su explicármelo todo. tiempo. Así que desde luego, paciencia y luego también pues constancia, ya sea constancia a la hora de escribir, de publicar en redes, de ilustrar, pues todo tiene sus tiempos, Ujú. todo tiene su proceso y es importante dedicarle tiempo a todo y no abandonar ninguna de las cosas. Así que constancia igual, mismamente a la hora de escribir, pues yo siempre cuando empiezo a escribir un libro, aunque sea más, menos, pero siempre escribo algo todos los días y así que paciencia y constancia. Y por contra también te quería preguntar, claro, has conseguido cosas, estás consiguiendo cosas que para muchas personas son sueños, ilusiones. Eh, para ti, ¿cómo definirías el éxito, el tener éxito, ser exitosa? ¿Qué es para ti? Pues para mí es llegar a los lectores, que al fin y al cabo, por encima de todo, es por lo que te hace ilusión publicar el libro, para que otras personas lean esa historia. Así que el hecho de llegar a más lectores para mí es lo que más ilusión me hace, lo más importante para mí. Y al final, pues también que te permite conectar con otras personas, mismamente como Saray. O sea, yo he conocido un montón de gente maravillosa, fascinante, que es que lo pienso siempre, digo, jope, es que si no hubiera publicado, no los habría Claro. conocido y ahora mismo son personas pues de las más importantes en mi vida y dices, jope, y cuando publiqué es que pues No eso te- ni claro. existiera en mi mente porque no, ni yo en la de ellos, o sea, no los conocíamos de nada, ni siquiera vivimos cerca, o sea que publicar te permite al final conectar con un montón de gente que puede convertirse en personas clave en tu vida. Yo creo que es lo que Claro. más valoro de publicar eso, el poder conectar con otras personas. Poco lo que dicen el efecto mariposa, ¿no? Si hace Sí, muchos años no hubiese tomado esta literal, ¿eh? decisión, Sí, 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 no hubiera pasado todo esto. tal cual. Y también estaba pensando, pues, gente que está viendo ahora la entrevista o que la va a ver, em,
en un futuro, ¿qué consejo le darías si les gusta la ilustración, si quieren apostar por sus historias, si quieren escribir, dibujar, dedicarse a esto? ¿Qué consejo les darías? Yo creo que el mejor consejo es que lo hagan. Puede parecer una tontería, pero hay mucha gente que no se lanza por el miedo de, jope, que digan otros, realmente llegaré a alguna parte, servirá de algo, ¿no? Y al fin y al cabo, pues no lo vas a saber hasta que lo hagas, ¿no? Así que yo, desde luego, Claro. el mejor consejo que puedo dar es hazlo, lánzate y vea por ello. Y ya, pues poco a poco se irá viendo, pues cómo lo puedes trabajar, mejorar si hace falta, solucionar lo que vaya surgiendo, Claro. porque siempre va a haber problemas. Nada es un es un caminito de rosas, siempre hay problemas, Mm. pero yo, desde luego, el consejo que doy es lanzarse e ir a por ello. Uy, pero a veces cuesta un poco, ¿eh? Sobre todo por eso que has dicho Sí. de no pienses en qué pensará la gente Ujú. o qué dirán, sino hazlo. Ostras, pues a mí, por ejemplo, pues hacer entrevistas siempre me Sí. encantaba, pero me costó mucho como empezar a crear contenido y tal. ¿A ti te pasó alguna vez que te dio miedo el qué pensará la gente, cómo recibirán mis historias? ¿Te tocó gestionar un poco eso? Sí, yo creo que es precisamente por lo que tanta gente tiene miedo a la hora de lanzarse a publicar, porque, jope, pues cuando escribes un libro, tanto el libro como los personajes se convierten en tus hijos, en cierta forma, ¿no? Jope, los has creado tú, los has moldeado tú, has vivido con ellos lo que han sufrido Claro. y los has acompañado en ese camino, así que son como tus hijos y, jope, pues es mostrar esos hijos al mundo y pues puedes recibir todo tipo de opiniones, ¿no? Así que yo al principio lo llevaba mal. Siempre cuando publico un libro nuevo digo, jope, hasta que no empiezan a llegar las buenas reseñas, ¿no? Digo, Claro. es que, y sí, yo creo que está maravilloso y de repente a la gente por cualquier razón no le gusta, ¿no? Así que eso es un miedo que según vas publicando más libros y ves que va bien, Va va creciendo. rebajándose, pero siempre está y nunca termina de desaparecer. Es igual que con la trilogía que voy a publicar ahora, yo estoy orgullosísima de ella, estoy enamoradísima de los personajes, son míos, ¿no? Los he creado yo. Ujú. Pero pues me pasa como con El Príncipe Heredero. Voy a estar con el miedo ahí hasta que se publique de qué le parecerá realmente a la gente. Así que sí. Pero en general, o sea, tus hijos, o sea, los personajes a la gente les encanta, ¿no? O sea que en este aspecto hay suerte. Sí, 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 pero que, o sea, yo desde luego estoy muy contenta con cómo han sido recibidos y arropados y que tanta gente los considere su propia familia. Me hace muy feliz saber que he logrado eso, pero antes de publicar es un miedo que tenía y por eso entiendo que la mayoría de escritores tengan ese miedo y por eso les cuesta lanzarse, porque pasa hasta que incluso aunque lo lea gente de tu entorno, dices, joder, pues a lo mejor me dicen que les gusta la historia, pues por cortesía, ¿no? No sabes. Claro. Hasta que no lo publiques realmente, no. Cuando tienes el punto de vista externo, ¿no? De alguien que no te Exacto, conoce, dices, claro. entonces hay que apostar. Sí, 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 Y así que ese miedo siempre está. Cristina, mirando hacia el futuro, ya nos has contado un poco lo que va. No sé si todavía ha sucedido la fantasía que yo tengo, que es que te llame Netflix y haga la serie del Príncipe Heredero. Por favor, lo manifestamos desde aquí. No, no, yo también lo manifiesto, o sea que todavía no ha sucedido. Es cierto que, claro, el problema es que la fantasía en España está un Ya. poco maltratada, porque hay otros géneros, jopes, que no son todos los autores españoles, hay otros géneros como thriller, romance, histórica, que van muy bien, pero en concreto con la fantasía hay una fascinación exagerada, en mi opinión, con la anglosajona, que yo Ujú. leo fantasía anglosajona, yo leo autores ingleses, estadounidenses, australianos, porque pues soy profesora de inglés, me gusta leer también en inglés para mantener ahí mis Claro. conocimientos del idioma, pero en España está la fantasía muy maltratada, cuesta un montón salir adelante siendo autor nacional de fantasía, así que claro, a la hora de que contacte Netflix, pues también es más durilla, ¿no? Que no quiere decir que no pueda suceder, o sea, está el ejemplo de Laura Gallego, que igual Mm. hicieron la primera temporada de Memorias de Idul, que claro, la Sí. cancelaron porque, a ver, no lo hicieron muy bien. Hubo ciertos problemas, pero la animación me parecía una pasada, me parecía brutal y sucedió. O sea que la posibilidad está, nunca se sabe. Yo también lo manifiesto. Toquemos madera. Sí. Pero ¿no crees que está viendo como un poco un cambio en este aspecto? Porque digo, a nivel de que la fantasía igual está creciendo, no sé, yo lo desconozco, pero sí que es verdad que creo que estamos como viviendo una época de cambio, que por ejemplo, pues gente que antes era impensable que tuviese voz, ahora tiene voz, tiene altavoz y como que, bueno, muchas cosas, muchos perfiles, muchas personas que antes no tenían sitio, o sea, cada quien está encontrando su sitio. ¿No crees igual también con la fantasía española que tú decías, va a pasar esto que va a empezar a ascender un poco? Ujú. Yo creo que sí, que del mismo modo que, por ejemplo, autopublicar hace años era impensable y ahora es algo muy viable,
la fantasía poco a poco yo estoy notando que la gente pues se va involucrando más, va apoyando más a los autores nacionales, mismamente pues a mí, ¿no? Que aunque soy autora autopublicada, independiente y de fantasía, pues me ha ido bien. Simplemente es pues que hay que trabajárselo un poquito más, ¿no? Que los autores que llegan traducidos, que ya llegan con toda la emoción, la expectación y tal, y mientras que tú es como que empiezas de cero aquí en España y tienes que trabajarte generar esa emoción, esa expectación que ya los lectores sienten de por sí hacia los que vienen de fuera, ¿no? Pero yo creo que sí, que cada vez se abren más puertas en ese aspecto y que todavía queda mucho camino por delante, porque sigue habiendo una diferencia brutal, pero que poco a poco se está notando que la gente se está dando cuenta, se está interesando también más por lo nacional. Las editoriales también, porque ven que interesa tener a la hora de firmas, de eventos, que ahora se están popularizando mucho los eventos literarios, y no es lo mismo tener que traer a un autor de fuera, que cuesta un montón, ya sea tanto por temas de agenda de ese autor como temas económicos, ¿no? Que tienes que gastar mucho más que si es un autor nacional que lo tienes aquí y al autor nacional le va a hacer muchísima ilusión en su propio país también, ¿no? Al fin y al cabo. Totalmente. Así que también por eso se nota que hay también más interés por parte de las editoriales en establecer los autores de fantasía nacionales. Y hablando también de cambios, un cambio que es obvio que está habiendo muchísimo y que creo que a ti te afecta por doble, que es la entrada de la inteligencia artificial ya dentro del ámbito artístico. Ostras, ¿cómo se gestiona esto de dentro? Porque yo lo pienso y digo, es que me parece muy fuerte, ¿no? Que ahora pues ya las portadas que se hagan con inteligencia artificial, habiendo un montón de ilustradoras e ilustradores, o el tema de la traducción, incluso de la propia escritura, ¿no? Que haya gente que se aproveche de ello. Ostras, ¿cómo se vive, pues tú que estás dentro del sector, cómo se vive, ¿no? Esa amenaza que es obvia, que está llegando y que cada vez está como creciendo más? Pues es algo bastante duro porque a mí encima me afecta por partida doble, tanto por la ilustración como por la escritura, por si no tenía suficiente solo con un frente. Y yo creo que es algo que, jope, pues cada vez parece más difícil de frenar, pero que debería frenarse un poco, porque creo que hay mucha gente que no es consciente de que la inteligencia artificial, por desgracia, no genera nada nuevo. Siempre para generar algo tiene que tomar algo de alguna parte, pues de la escritura. Tienen bases de datos de libros robados, de miles de libros que han robado, la ilustración igual, de ilustraciones que han robado, y al final lo que se genera pues es algo que ni siquiera tiene. ¿Por qué no puede tener copyright? Porque se sabe que no es algo realmente original. Así que efectivamente, si no tiene copyright, tú puedes sacar un libro con una portada esa con inteligencia artificial y como no tiene copyright, cualquiera la puede coger y ponerla en su libro. Así que es algo con lo que hay que tener bastante cuidado. Pero sí, yo es algo que estoy llevando un poco mal, me da muchísima rabia. Yo por suerte no soy, o sea, ilustro, pero ilustro mis propios libros, pero sé que hay ilustradores que están sufriendo un montón en este aspecto porque la gente pues va a lo fácil y ya está. Y yo creo que es que incluso aunque te dé igual la parte ética, que me parece malo, pero aunque te dé igual la parte ética de ahí estás robando, es que lo que genera la inteligencia artificial me parece que carece de alma. Es que lo ves en las expresiones y es como no hay alma en esa ilustración. Y primero ha afectado a los ilustradores, pero poco a poco pues va a ir afectando también a escritores. Por supuesto también a traductores. Yo aquí me quedo con un autor que me encanta, que es Jay Kristoff, de Nunca Noche y del Imperio del Vampiro, que él apoya muchísimo a los artistas, desde el principio los ha apoyado un montón, y que cuando empezó a surgir el tema de la inteligencia artificial, es que lo recuerdo perfectamente, que puso una historia en la que decía algo como, tened mucho cuidado porque los escritores, ¿qué pasa? Que los escritores, como les hace también ilusión ver a sus personajes plasmados en una ilustración, verlos así más vivos, aunque lo que te digo, que me parece que carece un poquito de alma la inteligencia artificial, se lanzaron ahí en masa sin darse cuenta de que, jope, es que tanto escritores como artistas son creadores, o sea, realmente son lo mismo, están luchando juntos por la misma causa. Y Jay Kristoff advirtió a otros escritores y a los lectores que tuvieran mucho cuidado porque una editorial que opta por reemplazar a un ilustrador por la inteligencia artificial, en cuanto vea que puede hacerlo, lo hará también con un escritor. Así que apoyad a los ilustradores porque van luego por vosotros. Era lo que venía a decir Jay Kristoff y yo estoy muy de acuerdo con eso, así que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Con la inteligencia artificial que es que tampoco es que sea una experta en los términos, la generativa realmente es la que es un problema. Así que hay que ver un poquito cómo se puede controlar eso. Total. Bueno, es que además es tal cual lo has dicho, ¿no? Puede hacer imágenes, puede hacer texto, pero yo creo que el espíritu, el alma, la emoción que puede poner una persona, esto, o sea, por muy avanzada que esté, no va a conseguirlo nunca, porque es una máquina. Efectivamente, o sea, es que es eso, esa falta de alma de Hopes.
tan mecánico que digo, es que no sé ni cómo puede gustar, ¿no? Pero bueno. También Bueno, yo creo que es un poquito la fascinación de es algo nuevo, todo el mundo quiere probarlo, así que habrá que ver. Porque, joder, ha claro. pegado un salto brutal desde que apareció que hace un año o así. O sea, ya está por todas partes, pero a ver si No, poco a no, es que poco. es fuerte porque lo hablaba justo el otro día con una persona de, es que parece que hayamos vivido toda la vida con esto, ¿sabes? Y hace Sí, súper poco, pero es que ya es como forma tan sí, sí. parte del día a día de casi todos y pues quien no lo usa para el trabajo lo usa pues para una receta de cocina o no sé cuántos y es como, uff, Se ha esparcido de una forma alucinante, sí. pero bueno, quedémonos con lo positivo de la entrevista, que es que los sueños se cumplen si luchas por Exacto. ello. Hay que ser muy constante. Y ya, Cristina, para ir terminando, que no te quiero tener aquí toda la tarde No te secuestrada, preocupes. te voy a hacer la última pregunta que lanzamos siempre aquí para terminar todas las entrevistas, que es que como esto es un programa de una biblioteca, me gustaría pedirte si nos pudieras decir un libro que te haya marcado a lo largo de tu vida y si no es muy personal, pues el motivo por el que es tan especial para ti. Bueno, yo creo que es que aquí voy a ser la pesada de Laura Gallego, pero es que a mí me marcó Laura Gallego y sobre todo su libro Alas de Fuego, porque el primero que leí de ella fue Memorias de Idún, pero el Ujú. que más me marcó fue Alas de Fuego. Y tampoco puedo hablar mucho de él porque, o sea, yo encantada de hablar por mis motivos personales, ¿no? Pero porque al fin y al cabo, pues rozaría los spoilers si hablo específicamente de por qué. Ok. Pero bueno, se centra en un personaje, en un ángel, que es que lo pierde todo. Al principio del libro la expulsan, la encierran, no puede volar. O sea, es como que ahí es cuando yo vi por primera vez hasta qué punto puede empezar en lo más bajo el personaje y a lo largo del libro pues ir ganándose, el ir consiguiendo, el ir luchando para salir de ahí, para conseguir lo que quiere, para recuperar esa felicidad que tenía al principio. Y me marcó por eso, porque es un libro más bien juvenil, pero no se corta a la hora de mostrar pues lo dura que puede ser la vida, lo Total. duro que puede ser ese mundo que el escritor ha creado. Y es lo que te digo, es que literalmente le sale todo mal, pero todo mal. Y yo dije, jope, a pesar de que le sale todo mal, de que fracasa al principio una y otra vez, Sigue sale adelante. adelante, se puede salir adelante y se puede crear un personaje así. O sea, que el escritor puede hacer eso y aún así que salga bien al final, ¿no? O sea, a mí es que recuerdo que me marcó a la forma de, pues eso, de cómo estructuro mis historias y cómo hago mis personajes y tal. Así que aunque empecé leyendo Memorias de Idún y le tengo muchísimo cariño a Memorias de Idún, para mí la biología de Alas de Fuego, que, a ver, todo lo de Laura Gallego es súper conocido, pero no es tan conocida como Memorias de Idún, para mí esa es su obra maestra y es el libro al que yo le tengo más cariño. Pues desde aquí nos anotamos este título para añadirlo, ¿no? Como la biblioteca del programa. Bien. Y nada, Cristina, pues a mí solo me queda darte las gracias una vez más por haber aceptado esta entrevista. Ha estado muy cómodo, me ha gustado mucho poder conocerte a través de una pantalla, pero cara a Sí. cara. Y nada, que enhorabuena pues por todo lo que has conseguido y todo lo que vas a conseguir, que seguro que va a ser muchísimas cosas. Jo, pues muchísimas gracias. A mí también me ha encantado estar aquí. Me hizo muchísima ilusión recibir la invitación para la entrevista. Y las preguntas han sido muy interesantes. Yo es que creo que también era la pesada de muy buena pregunta, porque me encantaban las preguntas, me han encantado las Pues preguntas que me has gracias. ido haciendo. Así que, pues, muchísimas gracias. Y nada, estaré esperando tu sufrimiento con el tercer libro del Príncipe Heredero. Ay, no me digas esta que estoy ya temblando y no lo he empezado todavía. Pero Vale, sí, te vale. voy a ir, te voy a venir a chillar por mensajes. Perfecto. Cristina, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas Y gracias. gracias también a todas las personas que nos habéis estado viendo. Un saludo. Chao. Adiós.